Muy bien, entonces vamos a continuar con las incapacidades, las prestaciones dinerarias específicas previstas en la ley. La primera que tenemos es la incapacidad laboral temporaria. La incapacidad laboral temporaria es un concepto que básicamente significa que al trabajador no se le va a pagar un salario, sino que se le va a pagar algo equivalente al salario en concepto de indemnización laboral temporaria. Estas prestaciones dinerarias son pagos mensuales que debe efectuar la RT mientras el damnificado no puede trabajar por el tiempo que corresponda y en la cantidad adecuada en caso de accidente o enfermedad profesional. A partir de la sanción del decreto 1694, la incapacidad laboral temporaria debe ser calculada, la suma que se le va a pagar al trabajador, considerada conforme lo establece el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, y un poco ya lo vimos, se debe considerar la totalidad de los conceptos que debió percibir el damnificado al momento de la primera manifestación invalidante o el accidente. Aquí ustedes tienen el gráfico, y los primeros días son directamente a cargo del empleador, los primeros 10 días, y luego son a cargo de la RT por el tiempo máximo de un año. El concepto de remuneración total, conforme la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que establece que las prestaciones se calcularán, liquidarán y ajustarán en ambos supuestos conforme a las pautas dispuestas por el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificaciones. Los damnificados en situación de incapacidad laboral temporaria o permanente provisoria, después vamos a ver qué es la permanente provisoria, que hayan perdido el vínculo laboral con el empleador por cualquier causa, los obligados al pago de las prestaciones diarias respecto a los incrementos producidos en las remuneraciones que le hubieran correspondido al trabajador por cualquier modificación y sus modificaciones posteriores deberán tener en cuenta lo que estipula el párrafo 2 del artículo del decreto 1694 de fecha 5 de noviembre de 2009, y es que esas cifras, en el caso de que se haya extinguido la relación laboral, se actualizan conforme el sistema integrado, la actualización del haber jubilatorio, conforme el sistema integrado de previsión social argentino, el SIPA, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley 22.241, modificado por la 26.417, que son las leyes de carácter previsional. Siempre es importante destacar que conforme lo establece la ley 20.773, la última reforma, la percepción de las prestaciones de dinero sea imputable a la sustitución de salarios en etapa de curación o sea complementaria por gran validez, así como la recepción de las prestaciones en especie, no implicarán en ningún caso el ejercicio de la opción excluyente prevista en la ley. Recuerdan que en el curso anterior vimos que una vez que le notifican la resolución de la comisión médica, uno tiene la posibilidad de optar por reclamar las prestaciones dinerarias de la ley de riesgo del trabajo o accionar por vía del Código Civil. Una opción excluye la otra, más allá de las cuestiones de carácter constitucional que hablamos en su momento. Y esto es un poco reiterativo. Producido el cese de la incapacidad, mientras dure la situación de provisionalidad, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual cuya cuantía será igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de incapacidad, además de las asignaciones familiares correspondientes hasta la declaración de carácter definitivo de la incapacidad. Bueno, vamos a empezar con la incapacidad laboral permanente, parcial, definitiva. Menor o igual al 50%. Vamos a hacer el desarrollo de carácter ortodoxo, digamos, y vamos a ver por qué se puede concluir que esta distinción, más allá del carácter de la provisionalidad que se mantiene vigente, podría con el paso del tiempo ir desapareciendo. Y se podría decir que de 0 a 66 el sistema es un sistema más o menos igual y no hay esa distinción entre el 50 y 66%, aunque esto es un tema todavía hoy de desarrollo teórico, doctrinario, no de orden práctico, no de orden normativo. El orden normativo es como lo vamos a plantear ahora a lo largo de la exposición.
Se considera que un trabajador sufre una incapacidad laboral permanente cuando el daño producido por el accidente de trabajo o la enfermedad profesional le ocasionó una disminución de su capacidad de trabajo que durará toda su vida. La incapacidad laboral permanente puede ser de grado parcial o total y asimismo puede ser de carácter provisoria o definitiva. La incapacidad laboral permanente parcial definitiva menor o igual al 50% da lugar a una prestación de pago único. En los otros casos que veremos después, durante la etapa provisoria, la prestación dineraria es de pago mensual, aunque esto es lo que está declarado o inconstitucional o modificado por la Ley 2773. Aquí ustedes tienen la fórmula para establecer el porcentaje de incapacidad. Ya vimos el IBM, que es el promedio del total de las remuneraciones percibidas por el trabajador en el último año o periodo menor, que es la suma, dividido la cantidad de días corridos y el resultado por 30,4. Eso se multiplica por el porcentaje de incapacidad. Entonces, yo tengo un 10% de incapacidad y yo tengo un IBM de 10.000, eso me da 1.000. Eso se multiplica por 53. En la ley originaria era 43. ¿Por qué 53? Porque el legislador estableció 53. Con lo cual, la reparación de la incapacidad sería 53.000. Y eso se multiplica por un coeficiente que surge de dividir 65 por la edad del trabajador. En el caso que acabo de decir, supongamos que la división de 65 por la edad del trabajador me da 2, para hacer un cálculo redondo, 53 lo multiplico por 2 y me termina dando 106.000 pesos de incapacidad o de indemnización por incapacidad total. Ahora bien, el decreto 1696 estableció una fórmula modificando la ley original y estableció que la incapacidad nunca puede ser inferior al porcentaje de incapacidad por 180.000. Estaba pensando en el resultado. Por 180.000. Entonces, en el decreto 1696, yo hacía el cálculo y decía, muy bien, indemnización mínima, 10%. Si es 180.000 pesos el valor del umbral por el 100% de incapacidad, el 10% es 18, el cálculo me dio 106.000 pesos, no tengo dificultad. ¿Qué introdujo la ley 2773? Introdujo la actualización a través del RIPTE. El RIPTE lo publica el Ministerio de Trabajo, en la página del Ministerio está publicado, y en la actualidad, ahora ustedes los van a ver, está la resolución 3 de febrero de este año que establece la actualización del RIPTE. Y lo que ha establecido la reforma a la ley de riesgo es que esos 180.000 pesos se multiplican por un índice por un coeficiente de actualización salarial que es el RIPTE. Por lo cual, ya el piso no es 180.000 pesos, sino que es 180.000 pesos por el RIPTE. Habría que ver, en la actualidad, después lo vamos a ver cuando veamos los números, está en 528.000 pesos, si no recuerdo mal, ahora después lo vamos a ver. Entonces, hoy ya no es 180.000 pesos, sino que es 528.000 pesos. Entonces, en el caso que yo acabo de dar recién, cuando a mí me daba la cuenta 106, yo tendría que fijarme si esa suma es mayor o menor a 52.800 pesos, que es el 10% de 528.000 pesos, que sería el umbral reparatorio. Si a mí el cálculo me da menos del umbral reparatorio, con actualización o sin actualización, pago el umbral reparatorio. Si me da más, pago más. ¿Qué otra indemnización introdujo la ley 2773? La ley establece que además de la incapacidad, de la indemnización por incapacidad con la fórmula histórica, con las modificaciones que acabo de explicar, al trabajador se le debe pagar un 20% más. Y están excluidos de ese 20% más los accidentes in itinere. A ver, está claro que esta solución viene a corregir
el cuestionamiento de la Corte en Luca de Oz, entre otros, donde la Corte sostuvo que la reparación de la ley de riesgo está limitada exclusivamente a la reparación del daño material. Hay un hábito en el fuero del trabajo, un hábito, hasta León diría una costumbre jurisprudencial, de que el daño moral es el 20% del total de la reparación del daño físico, o sea, del daño material. Esto es una fórmula que si ustedes analizan las sentencias, los jueces no lo dicen, pero siempre ponen el 20%. ¿Qué hizo la ley? Puso el 20%. Es decir, lo que hizo fue normativizar la costumbre jurisprudencial y establecer este 20% de reparación adicional como una manera de salvar el cuestionamiento constitucional de la no reparación global de los daños, sino solamente la reparación del daño material con la fórmula basada en el IBM por porcentaje de incapacidad por 53 por coeficiente de corrección. Se excluye el accidente in itinere, pero a ver, cuidado con el accidente in itinere, porque en el accidente in itinere al trabajador le queda la posibilidad de reclamarle el daño moral y los daños del Código Civil y todo lo demás al agente productor del daño. Si yo voy arriba de un colectivo y sufro un accidente in itinere, al trabajador se le paga la indemnización de la ley de riesgo por la aseguradora y por el empleador autoasegurado, pero él tiene una acción contra la línea de colectivo o contra aquel que chocó al colectivo, eso después es un problema del derecho civil, donde tiene una reparación integral de los daños, de manera que acá la exclusión en el caso de la vía de la ley de riesgo de trabajo no es una exclusión de reparación del daño en sí mismo, porque yo tengo la posibilidad de hacer el reclamo por la vía civil. Esto ya, este slide ya lo hemos desarrollado y es la actualización del umbral reparatorio de 180.000 y esa actualización se hace en marzo y septiembre, en realidad es el mes anterior, la resolución siempre es en febrero, a fines de febrero y a fines de agosto y entran en vigencia a partir de marzo y septiembre de cada año. Este sistema introduce como un umbral reparatorio por vía indirecta, algo que después vamos a desarrollar con más profundidad, que es el denominado sistema de reparación del daño por punto de incapacidad. Porque si 180.000 por RIPTE es el 100% del daño, es decir, la muerte, y acá lo que establecemos es un umbral en base al porcentaje del trabajador, lo que estamos diciendo es que se le va a reconocer un 1% de ese tope como umbral de reparación de la incapacidad. La pregunta que cabe, aquí tienen ustedes el dato, el 13 de febrero fue dictada la resolución 3 de 28014, yo había dicho 528, no, era 521.883 pesos, la cifra, el 8 estaba, lo que pasa es que no estaba donde yo lo puse, el umbral de reparación por aplicación de 180.000 por RIPTE. Y ahí ustedes tienen el periodo de vigencia del 1 de marzo del 2014 al 31 de agosto del 2014. El 1 de septiembre, en agosto, vuelve a haber una resolución, vuelven a dictar un RIPTE y se vuelve a subir los pisos indemnizatorios. A ver, tal vez esta idea a ustedes le dé más claridad de la razón por la cual en el otro curso hablábamos de la aplicación inmediata de la ley y los conflictos que esto ha generado, porque obviamente la aplicación inmediata de la ley implica una suba sustancial de los montos de reparación. Bueno, vamos a la incapacidad laboral permanente superior al 50% y menor al 66%. Esta incapacidad se puede considerar provisoria por un plazo máximo de 60 meses desde el cese de la incapacidad laboral temporaria, que era a los 12 meses del accidente o de la primera manifestación invalidante. No obstante, dicho término puede ser disminuido si la comisión médica tiene certeza de la disminución definitiva de la capacidad laboral del trabajador, o sea,
que ya el trabajador está en condiciones de que se le efectúe el cálculo de reparación que vimos recién, que vamos a ver que para esto el módulo es igual. La única diferencia era la manera en que el trabajador terminaba percibiendo, y vamos a ver las dificultades constitucionales que eso produjo y las modificaciones que también introdujo la ley 20.773. Acá tenemos el texto original. ¿Y cuál era el texto original? Que cuando se estableciera la incapacidad esta incapacidad, el trabajador se le depositaría el total de la indemnización y él presidiría una renta periódica contratada en los términos de la ley, cuya cuantía sería igual al valor mensual del ingreso básico multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Esta prestación está sujeta a la retención de aportes del sistema de la seguridad y contribuciones para asignaciones familiares, porque es de carácter mensual y tiene que ver con la compensación de la no prestación de servicios, hasta que el damnificado se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación por cualquier causa. El valor actual esperado de la renta periódica en ningún caso podrá ser superior a 180.000 pesos, decía la ley original. ¿Qué estableció el decreto 1694? Que esa indemnización nunca, en cambio de ser que no podrá superar, que nunca será inferior a los 180.000 pesos, y la ley 20.773 estableció la actualización por RIPTE. Se establece además que deberá adicionarse una prestación complementaria de pago único. Esa prestación complementaria de pago único, en el caso de la incapacidad laboral permanente superior al 50% y menor al 66%, se actualiza por RIPTE, y los 80.000 pesos originarios están en este momento en 231.948 pesos hasta el mes de agosto inclusive. Bien, ahora vamos a pasar a la incapacidad laboral permanente total provisoria mayor al 66%. Esta puede ser durante los 36 meses siguientes al cese de la incapacidad laboral temporaria, y este plazo podrá ser extendido por las comisiones médicas durante 24 meses más. En el caso de accidentes o enfermedades profesionales cuya primera manifestación invalidante se produjo con anterioridad al 6 de noviembre del 2009, es decir, el decreto 1694, desde el cese de la incapacidad temporal y mientras dure la situación de provisionalidad, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el 70%, además de las asignaciones familiares correspondientes. Para todos los hechos ocurridos con posterioridad al 6 de noviembre del 2009, establece que estas prestaciones dinerarias se calculan como calculábamos la incapacidad laboral temporaria. Declarado el carácter definitivo de la incapacidad, el trabajador además percibirá las prestaciones que por retiro definitivo por invalidez establezca el régimen previsional y una prestación de pago mensual complementaria. Su monto se determinará actuarialmente en función del capital integrado por la RT. Ese capital equivale a 53 veces el valor del ingreso básico mensual, multiplicado por el coeficiente que resultará de dividir el número 65 por la edad del trabajador a la primera fecha de la manifestación invalidante. Es decir, estamos hablando que es el mismo cálculo que teníamos para la incapacidad menor al 66%, sin el porcentaje, porque acá estamos en una incapacidad de carácter total. Para todos los accidentes o enfermedades profesionales cuya primera manifestación se produzca antes del 6 del 11, hay un tope mínimo que es 180.000 pesos. Después del 6 del 11, al igual que en los casos anteriores, el tope se convierte en umbral, y a partir del decreto de la ley 20.773, ese umbral se multiplica por el RIPTE, estamos en los 521.883 pesos, y además hay una prestación de pago único de 100.000 pesos que se actualiza conforme RIPTE, que es equivalente a 289.935 pesos. A ver, ¿qué es lo que ocurría?
En todos los casos donde procede la renta vitalicia ocurría tanto con la renta cuando el trabajador tenía entre 50 y 66% de incapacidad como ahora, la compañía tenía que depositar ese capital, no la prestación de pago único, la de 80 y 100 que después se actualiza, sino el monto de la indemnización por incapacidad en una compañía de seguro de retiro seleccionada por el damnificado, y ésta le pagaba al trabajador la renta vitalicia. Eso estaba previsto en el artículo 14, 2b. ¿Qué es lo que pasó? Si no recuerdo mal. Que todos los pagos de renta vitalicia sufrieron una constante declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Federal y luego de los tribunales inferiores de la Corte Federal y de los tribunales superiores de provincia. De manera que la ley 20.773 modifica este criterio conceptual de que la indemnización calculada no la percibe el trabajador de manera directa, sino que se deposita para que él perciba una renta, y se establece el principio general que las indemnizaciones son de pago únicos, sujeto a los ajustes previstos en este régimen. Y aquí ustedes tienen en este PowerPoint algo que ya habíamos visto, algo en el curso anterior, y es que las indemnizaciones se ponen a disposición dentro de los 15 días posteriores de notificado el trabajador, o en el caso de fallecimiento los causavientes de la indemnización. Una conclusión que hace Miguel Ángel Maza, que es posible entender con ello que pronto desaparecerá, y que yo adhiero, es posible entender que con ello pronto desaparecerá el periodo de provisionalidad de la incapacidad permanente, la renta periódica y el complemento previsional, ya que según el artículo de la 20.733, producido el fallecimiento, agotado el periodo de incapacidad laboral temporaria, la víctima tiene que tener a su disposición para el cobro los importes que le corresponde percibir, para pasarlo en limpio. Cuando hablábamos de la incapacidad superior al 50% y menor al 66% o mayor del 66%, lo que estábamos hablando es que el trabajador no percibía la indemnización de manera directa, salvo las prestaciones únicas de 80 y 100 mil pesos actualizables, sino que esa indemnización, que se calculaba 53 por índice de capacidad, o 53 por todo, 53 por porcentaje de incapacidad, IBM por porcentaje de incapacidad por 53 por índice de corrección, se percibía mediante la renta vitalicia que generaba el depósito en las compañías aseguradoras de vida. Ahora, al ser modificado este criterio y establecerse la obligación de pago único, esta idea de que el trabajador no percibe la plata, sino que se deposita para que le produzca una renta, que es lo que había motivado la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14.2b y del artículo 15.2 de la ley de riesgo, el trabajador directamente percibe esa suma de dinero y ya no la renta vitalicia que produzca el depósito de esa suma en la compañía aseguradora. Luego tenemos el concepto de gran invalidez. Se considera que un trabajador está en situación de gran invalidez cuando tiene una incapacidad laboral permanente total y necesita la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de la vida. En este caso, el trabajador declarado inválido percibe, a partir del decreto 1694, una cifra adicional de 2.000 pesos a las indemnizaciones que vimos con anterioridad. Ahora, insisto, cuando él necesita asistencia permanente, esa suma se actualiza conforme el sistema integrado previsional argentino, semestralmente, marzo y septiembre, de acuerdo a la aplicación de la ley 24.241, modificada por la ley 26.417, es decir, esto que normalmente hace el Poder Ejecutivo Nacional de informar cuál es el aumento que se le otorga a los jubilados. En realidad, y en este caso, esta prestación tiene el mismo aumento. En realidad, el jubilado lo que hace no es que se le está dando un aumento, sino que se está cumpliendo con la ley, y la propia ley establece los parámetros a partir de los cuales se debe establecer el aumento automático de las prestaciones
de las prestaciones dinerarias. El artículo 17.5 de la ley 2773 establece que las disposiciones a las prestaciones dinerarias y en especies entrarán en vigencia a partir de la publicación en el boletín oficial, lo que sucedió el 26 de octubre del 2012, aclarando que no se aplican a los siniestros cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha. En cambio, el artículo 17.7 de la ley establece una excepción a ese principio de irretroactividad de la norma y establece que las prestaciones por gran invalidez que hacia el futuro se ajustarán aunque el siniestro ya haya sido producido con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Es decir, en el curso anterior vimos el problema de la aplicación inmediata o no de la ley o de la irretroactividad. La excepción a que lo que se aplica es la ley vigente al momento de ocurrencia del hecho es esta prestación, porque esta prestación de 2.000 pesos, aunque la primera manifestación invalidante o el accidente fuera anterior a la entrada en vigencia de la ley 20.773, de cualquier manera se actualiza por el mecanismo del SIPA. Aquí ustedes tienen un cuadro con el cálculo de las indemnizaciones. Vamos a hacer un pequeño repaso. La provisoria, prestación mensual, artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, más asignaciones definitivas. Asignaciones familiares, perdón. Definitiva, prestación previsional, jubilación por invalidez, pago único, 53 por IBM, por índice de edad del trabajador, el piso es 180.000 pesos reajustado por RIPTE, la prestación de pago mensual de 2.000 pesos reajustado, acá dice RIPTE, pero es según SIPA, ahí cometí un error, prestación adicional de pago único de 100.000 pesos, sí ajustado por RIPTE, y la prestación del 20% adicional, que ya habíamos visto que fue introducida en la ley, que tiene un mínimo de 70.000 pesos que también se ajusta por RIPTE, de manera que esos 70.000 pesos de piso indemnizatorio previstos en la ley 2773 también es objeto de actualización semestral por RIPTE. Acá tienen los valores establecidos. Porcentaje, el umbral de reparación son los 521.883, la prestación de pago único está en 289.935 y la prestación prevista en el artículo 3 del decreto ley 2773 es el 20% adicional por daño moral, tiene un umbral reparatorio de 98.833 pesos. Bueno, vamos al supuesto de fallecimiento, no hace falta explicar lo que es el sistema de lo que es un fallecimiento, y en este caso también el sistema original preveía un monto que era puesto en una compañía aseguradora que daba, en una FJP, que daban prestaciones del sistema de la seguridad social, y el artículo, eso daba una renta mensual, eso fue declarado inconstitucional, y el artículo 17 de la ley 2773 pone fin a este sistema y establece el sistema de pago único. En este PowerPoint, ustedes no lo voy a leer, ustedes tienen quiénes son los legitimados activos a la percepción de las indemnizaciones, y aquí ustedes tienen el cuadro sobre la indemnización por muerte, pensión por fallecimiento, indemnización 53 por IBM por índice de edad, con la reparación con el piso de los 180.000 pesos reajustados por RIPTE, prestación adicional de pago único de 120.000 pesos ajustado por RIPTE y el 20% que no puede ser inferior a 70.000 pesos, también ajustados por RIPTE. Y aquí ustedes tienen los valores. Porcentaje, en este caso ya no sería porcentaje, sino que es directamente umbral de 521.883, prestación de pago único de 347.922 pesos y el umbral reparatorio del 20% no inferior a 70.000 pesos, que es 98.833 pesos. Y aquí ustedes tienen un pequeño cuadro con
algunas actualizaciones en el tiempo que han ido sufriendo los umbrales reparatorios o las prestaciones de pago único, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque estos son los valores, de acuerdo a la jurisprudencia del lugar, que se toman en cuenta si la primera manifestación invalidante o el accidente de trabajo se produjo dentro de los periodos previstos en este PowerPoint. Bueno, último tema vinculado con lo intrasistémico, la cuestión de la invalidez constitucional. Aquí yo les cito los casos más importantes de la Corte Suprema de Justicia Nacional: Castillo con Cerámica Alberdi, Aquino con Cargos Servicios Industriales, Milone con Asociar, Yosco con Irmi, Ascua con Somisa y Luca Dios con Tadei, donde la Corte ha establecido las sucesivas declaraciones inconstitucionales de las comisiones médicas, de la competencia de la justicia federal, derivándolo a la competencia de la justicia ordinaria, de cada una de las competencias territoriales, la inconstitucionalidad del artículo 39.2 de la ley y los topes indemnizatorios, y todos los temas vinculados con las prestaciones dinerarias percibidas en renta periódica y la insuficiencia de la reparación de la ley en cuanto a que solamente reparaba los daños derivados, los daños materiales derivados del accidente. Todas estas salvedades o estas objeciones constitucionales han sido salvadas en la ley 20.773, con excepción del problema de la acumulación, que, como vimos en el anterior curso, todavía hoy queda pendiente la resolución sobre la constitucionalidad de haber eliminado el sistema de acumulación y haberlo convertido en sistema optativo. Acá también yo les traigo como parte del PowerPoint, como referencia, algunos precedentes, textos y algunos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sobre sobre la invalidez constitucional de los pagos en renta o los pagos de carácter periódico. Y una cosa que me parece interesante, por lo menos en el caso de la Provincia de Buenos Aires, para ser tenido en cuenta, habría que analizar cada una de las competencias territoriales, que la participación de la compañía de seguros en el litigio donde se debate la constitucionalidad de la ley 24.557 constituye una cuestión esencial, toda vez que, conforme el sistema instituido en el citado ordenamiento legal, la resolución que sobre el tópico se adopte lo alcanza como los litigantes principales, de manera tal que, por lo menos, esto es anterior a la última reforma, la participación de la compañía de seguros es siempre necesaria a partir de que se declare la inconstitucionalidad de alguna de las normas de la ley de riesgo y que finalmente la termina afectando de algún modo. Aquí en este PowerPoint ustedes tienen algunos otros precedentes de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires sobre las inconstitucionalidades vinculadas con la ley de riesgo. Aquí tienen un fallo de la Sala 9 de la Cámara Nacional del Trabajo, que básicamente refrenda estas declaraciones de inconstitucionalidad, y lo traje porque hace referencia al precedente Ascua y al precedente Luca Dios con relación a la validez constitucional de las rentas vitalicias, de los pagos de las sumas de dinero en renta vitalicia, que por supuesto ha quedado derogado a partir de la ley 26.773. Bueno, vamos a hacer un último descanso antes de ingresar en el problema de la cuantificación judicial del daño derivado de un accidente de trabajo.